Vamos a revisar ahora lo que es la parte 2, que las tareas administrativas. Probablemente esto no lo tengan que hacer ustedes muy frecuentemente, pero es bueno saber qué está pasando al frente por si en un momento nos piden que cubramos, sabemos qué hacer, ¿verdad? O qué se hace ahí, por lo menos. Una de las cosas que no deben de olvidar del asistente médico es la privacidad. Recuérdense que hablamos del HIPAA, de conservar siempre el respeto a los pacientes, su privacidad, confidencialidad, especialmente cuando hablemos con ellos o de ellos en áreas comunes. Mucho cuidado. Si necesitamos hablar con el paciente algo muy privado, llevarlo a un área más silencia y que solamente él va a escuchar lo que le vamos a decir, especialmente cuando son cosas de su cuidado de salud, ¿verdad? La visita puede escuchar si lo hacemos a la entrada de la puerta. Hay personas que tienen una capacidad auditiva increíble que le escuchan a uno a 6 metros, 7 metros, no sé cómo lo hacen, pero la gente se especializa en eso, ¿va? Después de escuchar un diagnóstico, un tratamiento, y se acuérdense que aquí es mantener al paciente privado siempre. Ahora, las cosas que hacen en la parte frontal podría ser es darle la bienvenida a los pacientes, darle ese recibimiento de que es bienvenido, cuando arriba orientarlo, dónde se va a sentar, si tiene que esperar un poco. También otra cosa que se puede hacer en la parte frontal es contestar el teléfono, vamos a hablar de eso, dirigir a los pacientes a dónde ir. Cuando el paciente ya se instaló, se sentó, ya se le puede llamar si habíamos tenido a una persona antes de él. Luego ya le empezamos a recolectar información que es importante que ellos brinden en ese momento, como podría ser si tienen un seguro médico nuevo, si se han cambiado de domicilio, si cambiaron seguro médico, si cambiaron su correo electrónico, si tienen otro teléfono, si cambiaron de farmacia. Hay gente que cambia de farmacia y hay que ponerlo en el expediente porque el médico si le da un tratamiento se la va a mandar a la farmacia anterior y el paciente esperando la medicina y nada, ¿verdad? Porque él dice, oh, ya no estoy en Walgreens, ahora quiero que me la manden a Walmart. Entonces ellos actualizan todo eso en en esa visita que llegan otra vez. Siempre saludar al paciente, hacerlo saber que ya llegó, que es importante para la clínica, hay que presentarnos con ellos si no nos conocen y saludarlos y preguntarles en forma directa si tiene alguna duda y todo eso, ¿verdad? Sé que en alguna documentación que ya tiene mucho tiempo de haber llenado, se le da la hoja de actualización de datos y ellos la llenan con gusto. Entonces, cuando ya la cita comienza, es cuando ya el paciente está en el cuarto de la habitación. Cuando el paciente ya está ahí, entonces es el momento que la cita comenzó y ahí se le empieza a hacer lo que le hablamos hace un momento del intake. ¿Se recuerdan que hablamos del intake, que eran preguntas del pasado médico, conciliar la medicina, preguntarle si ha tenido otra alergia, si está trabajando, si está bebiendo mucho, todo eso, la parte social, la parte medicamentosa, alergias, cirugías nuevas, todo eso, es cuando el paciente empieza ya a decirnos cosas. Esa es la parte ya de la entrevista. El asistente médico tiene que dirigir al paciente con preguntas y el paciente va respondiendo, respondiendo, y es básicamente lo necesario a saber, lo que habíamos dicho. ¿Qué necesito yo saber para esa visita? Entonces, es cuando ahí comienza la entrevista realmente, ¿verdad? Entonces, la información que dijimos anteriormente importante, la historia médica, la información que va a darle valor a esa historia médica y la razón por la de que la visita llegue. Por la razón de visita se llama Chief Complaint en inglés. Básicamente es la queja principal. ¿Por qué viene? Oh, fíjese que estoy teniendo mucho dolor de cabeza y temperatura desde hace 3 días. Entonces, esa es lo que se llama Chief Complaint. Eso ustedes lo tienen que poner y luego se pone una pequeña historia, no muy organizada, sino ustedes lo van a aprender con los asistentes médicos que los van a andar orientando en las primeras semanas, que se pone información general del paciente, su nombre, la edad y que el paciente refiere que tiene 3 días de esto y esto y ese, básicamente darle un poquito de pista al doctor y el médico es el que va a continuar el interrogatorio más a fondo, pero más o menos tiene ya idea a lo que llega el paciente. El paciente viene por una
consulta aguda de esto y esto. El paciente viene por un seguimiento de esto. El paciente viene a respuesta de exámenes. El médico ya sabe a qué llega el paciente. Entonces, esta es una recolección de datos muy importante y que se debe tomar en la visita, ¿verdad? Asegurar siempre la privacidad, prevenir interrupciones, asegurarnos que la conversación es privada, la puerta tiene que estar cerrada, no dejarla medio abierta. El paciente debe sentir eso, que está en una zona privada, que no le van a escuchar su conversación o interrumpirlo, ya que recuérdense que una interrupción en ese instante les podría botar lo que ustedes han llevado ya minutos en construir. Entonces siempre pongamos ojo a eso, tener cuidado en la conversación de que hacemos. Ahora, les dije de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Entonces, si eso hay que hacerlo, el primer contacto de muchas personas es esa primera llamada. Entonces, la primera interacción del paciente es en esa primera llamada. No olviden, si están contestando el teléfono, hacerlo siempre de forma rápida, profesional, prontamente. De esa manera, creamos una impresión positiva en los pacientes antes de que ellos ya no han empezado ni a hablar, pero ya usted se identifica, identifica la clínica, brinda su nombre y su deseo de ayudar. Entonces, todo eso hay que hacerlo rápidamente. Los expertos en la materia dicen que hay que contestar por lo menos antes del tercer o entre los terceros repiques del teléfono o sonido. Entonces, si el asistente médico está en otra llamada, que puede ser, esto puede pasar, entonces siempre hay que preguntarle a la persona si puede esperar, si se le puede poner en espera y asegurarnos que no espere demasiado en ese momento. Bueno, lo ponemos con música y todo, que se oye bastante tranquilo, pero hay que estarle preguntando por lo menos cada 30 segundos, un minuto, si ellos pueden seguir esperando, ¿verdad? Entonces, eh, identificar la razón de la llamada. Si no es una emergencia, entonces el paciente puede esperar, se le pone en espera. Si es una emergencia y ustedes ven, casi todas las contestadoras automáticas dicen que si es una emergencia, llame al 911 o se vaya directamente a una emergencia de un hospital, ¿verdad? Ahora, si están trabajando en lo que son las citas, también las computadoras actualmente son muy fáciles de manejar y permiten hacer citas de pacientes de una manera ordenada, organizada. Entonces siempre vamos a ver algunos modelos de citas, ¿verdad? La información en computadora actualmente nos permite trabajar con un índice que hace que el asistente médico se sienta bastante cómodo teniendo acceso a varias áreas de información y también teniendo acceso a los expedientes médicos electrónicos de los pacientes. Entonces, siempre van a encontrar ustedes algunos tabuladores en las pantallas que les permiten seleccionar una lista de áreas del expediente médico, entonces se pueden mover de pantalla a pantalla con la información del paciente, obtenerla muy rápido y eso les da la posibilidad de combinar áreas y poder hacer observaciones o ver alguna información que el paciente pueda requerir en algún momento. Vamos a ver ahora algunas de las tipos de citas que van a ver. Tenemos esta que se llama cita de hora específica, que también le llaman stream o arroyo. El principal objetivo de este tipo de cita de hora específica es minimizar el tiempo de espera de los pacientes y al mismo tiempo mantener un flujo de pacientes ordenado y organizado en una oficina. Entonces acá se cita al paciente un día específico y a una hora específica, dependiendo de la razón de la visita. Entonces, si es un paciente nuevo, por primera vez lo van a ver, se le da un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos. Si es un examen físico anual, de 30 a 45 minutos. Si es un paciente que va a un seguimiento, una respuesta de exámenes o algo no muy complicado, podría ser una visita de 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Entonces, eh, esta se llama hora específica
o también le llaman eh, single booking, como cita individual, por así decirlo, ¿ya? Cita individual. El tiempo de espera se minimiza, el movimiento en la clínica de manera un flujo bien estable y el paciente ya sabe qué día va a llegar y a qué hora va a llegar. Entonces, no, de ahí no se pierde nadie. Ahora, cuando la clínica tiene una capacidad un poquito más amplia de ver paciente en un segmento de la hora, por ejemplo, 30 minutos, en horario de bloque de 30 minutos, entonces se podrían citar varios pacientes en ese intervalo. Este esquema se llama de ola y asume que el paciente va a necesitar que trabaje en ese periodo de tiempo y se le da la libertad de que puede llegar en orden de llegada. Si alguien, yo cito tres pacientes entre las 9:30 y las 10, y ellos no saben que hay tres pacientes, pero la clínica tiene capacidad de verlos en ese intervalo. Entonces puede ser que alguien va a llegar a las 9:31, 9:40, 9:46, y en el orden que llegaron se van a ver. Siempre va a haber un paciente en ese periodo de tiempo siendo visto y el orden de que ellos lleguen es el orden que los va a pasar. Algunos se pueden incomodar que cuando llegan se dan cuenta que hay otro paciente esperando en el mismo horario, pero la explicación es sencilla y se dice al paciente que va a pasar en esa media hora, pero en el orden que llegó. Siempre va a ser un paciente listo para ser visto. La espera se podría hacer bien breve si ellos respetan ese 30 minutos de hora. La otra opción es la horario abierto o libro abierto. Algunas oficinas ocupan este horario y tienen lo que se llama walk-in, que pueden llegar sin citas, ¿ya? Especialmente cuando se ven condiciones agudas durante horas regulares de oficina. Siempre guardan un espacio para los walk-in o libro abierto, en situaciones que el paciente llega por orden de llegada. Algunas clínicas donde no tienen todavía una práctica muy ocupada, ocupan este del libro abierto, ¿verdad? Siempre que sepamos que el flujo va a ser impredecible, los pacientes pueden llegar en cualquier momento, entonces este libro abierto puede funcionar. Si alguien paciente ya es conocido, se le puede decir que puede llegar entre el horario de 9 a 11 de la mañana y ellos llegan cuando ellos estimen conveniente, pero en ese rango de 2 horas. El otro es el que se conoce como clúster o categoría. Aquí tenemos que se hace por condición que puede ser fácilmente agrupada. ¿Qué condición o categoría él está incluido? Por ejemplo, se puede hacer exámenes físicos todos los días en la mañana, pacientes que lleguen para Papá Nicolau, se le puede hacer todos los miércoles durante todo el día, procedimientos diagnósticos en las oficinas los viernes por la tarde y así el director del programa médico de la clínica va ordenando en grupos o categorías. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos las categorías, el libro abierto, el de hola que dijimos y el de horario específico. Son cuatro modelos que se pueden ir intercalando. Otro trabajo en la oficina es cuando llegan respuestas de exámenes que están en papel, si tienen, no olviden, tienen que escanearse de forma manual e incluirlos en los récords electrónicos. Aquí el asistente médico tiene que comunicar al médico si algún resultado fue anormal, hacerlo de forma inmediata, no esperar. En cuanto a los datos de inmunización de los pacientes, también se tienen que poner en el expediente, especialmente algunos datos que son bien importantes, como puede ser la ruta donde se administró la vacuna, el lote, el número de lote de la vacuna, la fecha de expiración, el fabricante. Todo esto es requerido para las vacunas o cuando se suministra alguna sustancia controlada, ¿verdad? Cómo toleró el paciente el medicamento, alguna información adicional se pone también en el expediente y se firma y sella, ya sea de forma electrónica o en las tarjetitas. ¿Se recuerdan estas tarjetitas que habían del COVID? Se hacía en forma manual la firma. Acá se ponían los números de lote, la fecha de administración y el fabricante. Todo eso es como de ley ponerlo. Lo de seguridad lo hablamos la otra noche en lo de HIPAA. Algunas cosas de las confidencialidades. Recuérdense algunas
clínicas tienen esas ventanas de vidrio corredizas para prevenir que gente que esté en la zona de espera escuche conversaciones telefónicas del personal que está trabajando en el área del frente de la clínica. También cuando tengan a un paciente enfrente no pueden estar hablando por teléfono, o cuando tengo una conversación telefónica no puedo estar con un paciente enfrente. Son cosas de seguridad. En la parte de computación, sí, también hablamos el otro día de poner buenas claves fuertes, no mostrar la pantalla para que sea vista por personas que pasen cerca de nosotros. Van a encontrar ustedes niveles de autenticación en las clínicas, niveles de autorización, y muchas también computadoras se apagan de forma automática en 15, 20 segundos si no están siendo usadas, y el usuario, el asistente médico, tiene que volverse a meter con su clave nuevamente, o bajar la pantalla un poquito a un ángulo de unos 10 grados cerrado para que no se vea la información que estoy viendo. Pero lo ideal es que cada vez que yo salga de la habitación, si tengo que salir, mejor me salgo de la sesión y luego me vuelvo a reconectar para evitar problemas. Cuando tengan que mandar información de un paciente a otra clínica, no olviden pedir primero la autorización de récord médico firmada por el paciente, y él va a decir que quiere que manden el récord completo o solamente notas notas de la enfermedad de cierta fecha, reportes radiológicos. Ellos marcan acá con X una checklist, y ya con esto la otra clínica manda esto a su clínica y ustedes ven que el paciente autorizado ya lo pueden mandar de forma segura. Vamos a ver cómo funciona una clínica así en el día a día. Si ustedes ven, esto pasa rápido. En la mañana puede ser que lleguen, revisar las muestras de laboratorio que se dejaron para ser colectadas la noche anterior, si se las llevaron, si ha caído algún correo de voz, si han caído fax. Ahí se revisan por las mañanas, se prepara la oficina para el trabajo, que todos los insumos que no estén vencidos en los consultorios, eh, encender el equipo electrónico, revisar correspondencia, revisar correos de voz, el correo electrónico de cada quien, se va apartando, si es necesario se imprime, y ya se va avanzando de esa manera. Al final de la tarde, todas las muestras de laboratorios que van a ser enviadas a otros centros se preparan, se dejan en algunos contenedores que los interesados van a llegar a recoger a lo largo de la tarde o noche. Si hay necesidad de poner algo en autoclave, las enfermeras van a preparar las áreas, empezar a limpiar los equipos y luego meterlos a los autoclaves. Todos los especímenes, como les dije, se recolectan y se ponen ya en disposición de cajas de colección. Se pagan todos los equipos electrónicos se deben de pagar al final de la tarde. Se ponen los fax en automático, los correos de voces también en automático para que graben, y en la siguiente mañana ya se ve otra vez que cayó. Ahora, los correos de voces, ¿cuántas veces se revisan? Lo ideal aquí sería de 2 veces al día los correos de voces, en la mañana y por la tarde. El correo físico llegará por la mañana y la secretaria separa el correo a quien corresponda, ¿verdad? Los emails, muchas clínicas tienen abierto el email institucional de la clínica en forma permanente desde la mañana 8 hasta las 5 de la tarde, para estar viendo información que llegan de seguros, autorizaciones previas, prior authorization para algunos medicamentos, procedimientos especiales. Entonces tiene que estar abierto el correo electrónico en la clínica. Los portales de pacientes, esto es una novedad. Si ustedes ven, muchas clínicas ahora le dan poder al paciente de tener un portal, y de esta manera el paciente puede solicitar refill de medicamentos, puede ver sus resultados de exámenes sin tener que llamar en forma física por el teléfono a la clínica. También puede revisar expedientes de hace un año, de la consulta de hace 3 años, o si necesita alguna nota o conversación con su médico, le puede dejar un mensaje personal a su doctor a través de su portal, y el médico le va a contestar por esa vía. O sea, es bien práctico. Esto se logra cuando el paciente va a la clínica, le van a dar un PIN
y él se puede meter al portal y generar un usuario y una cuenta y ya queda inscrito. Es de responsabilidad del paciente el acceso a su portal. Ya si alguien se metió a su portal de forma irregular, ya es responsabilidad del paciente y la parte HIPAA ya caerá al paciente. O sea, el compromiso de tener un portal es bien grande, ¿verdad? Ahora, cosas de seguridad en el ambiente de trabajo no relacionado a lo que dijimos de OSHA, es que si pasa algo que no es rutina que pase, se llama incidente. Hay que reportarlo inmediatamente y se prepara un evento escrito. Que puede ser que no sea, oh, perdón, que no sea frecuente en una clínica. Tenemos, por ejemplo, que alguien se pinchó un dedo con una aguja, que alguien se cortó con un bisturí, que alguien se cortó con una cureta, que alguien le cumplieron un medicamento que no debían de habérselo cumplido, que a alguien no le cumplieron un medicamento que se lo tenían que haber cumplido, que alguien se cayó, se deslizó, se golpeó. Entonces, todo eso es incidente. Entonces, tiene que llenar un reporte de incidente tan pronto sucede. Y hay unos modelos en cada clínica, hay unos modelos de reporte de incidente que tal vez el manager o la enfermera se los va a mostrar a ustedes y se va a hacer práctica de cómo llenarlo en caso de un evento o incidente. Eso se hace de forma inmediata y se tiene que dejar ya finalizado al final de la tarde para que el director de la clínica y el director médico lo revisen y tomen medidas al respecto, ¿verdad? Bueno. Esto es lo que les traía de lo que es la parte administrativa. No sé si tienen alguna duda. O- Ustedes ven esto bien, lo van a ir viendo cuando ya ustedes vayan a hacer sus prácticas, van a empezar a ver ya esto. La parte teórica que les dije ya es la parte vista en la clínica. muy bien, profesor.